No suelo hablar de esto con nadie. Me ha tomado años juntar el valor para contarlo en voz alta. A veces me convenzo de que fue un sueño, un delirio, pero sé lo que vi, lo que viví. Desde entonces, no he vuelto a dormir una noche entera. Todo comenzó hace unos años, cuando decidí mudarme al campo. Había perdido mi trabajo, mi relación había terminado, y mi salud mental se tambaleaba. Fue entonces cuando recibí la noticia. Mi abuelo, a quien apenas conocí, había muerto y me había dejado una pequeña casa en una zona rural, llamada San Elías del Valle. No aparecía en Google Maps. Tuve que pedir indicaciones en el pueblo más cercano, y cuando llegué, entendí por qué. Era un lugar detenido en el tiempo. Casitas viejas de adobe, caminos de tierra, postes de luz que apenas funcionaban. Pero había algo en el aire, una especie de tranquilidad inquietante. La casa estaba en lo alto de una colina, pequeña, de madera, con un porche estrecho y una mecedora que crujía incluso con el viento más leve. Detrás, el terreno se extendía hacia campos secos, árboles sin hojas, y a lo lejos, un molino de viento viejo, abandonado. Me llamó la atención desde el primer momento. Los primeros días fueron tranquilos. Caminaba por el campo, leía, cocinaba. A veces bajaba al pueblo a comprar pan o charlar con los pocos vecinos que se dejaban ver. Eran amables, pero me observaban con una mezcla de lástima y advertencia. Recuerdo que la primera vez que mencioné el molino fue con don Aurelio, un hombre de más de 70 años que vendía leche y queso. «No se acerque a ese molino, joven», me dijo sin mirarme a los ojos. «Está maldito. De verdad se lo digo». Me reí. Pensé que era una superstición de pueblo. Pero cuando volví a casa esa tarde, sentí algo extraño, como si alguien me mirara desde la lejanía. Giré hacia el molino, y juro por todo lo que quieras que vi a una figura en la entrada. Un segundo después ya no estaba. Esa noche dormí mal. Me despertaron unos golpes secos en la pared trasera de la casa. 3, espaciados, como si alguien golpeara con los nudillos. Salí con una linterna, el corazón latiéndome en la garganta. No había nadie, ni siquiera huellas. Pero el molino giraba. No había viento. La noche siguiente, los golpes se repitieron. Esta vez, más cerca. Y cuando abrí la ventana, vi huellas pequeñas en la tierra mojada. Como de niños. Iban desde la parte trasera de mi casa, hacia el molino. Al día siguiente, no aguanté más y regresé al pueblo. Fui directo a doña Emilia, una mujer mayor que vendía pan dulce y velas. Me miró fijo, como si supiera. «Ese molino guarda muerte, mijo», me dijo en voz baja, mientras me daba un paquete de pan. Lo construyó una familia alemana en 1932. El padre, Klaus Richter, vino con su esposa y sus 3 hijos. Gente trabajadora. El molino era su vida. Pero un día, los niños desaparecieron. Se perdió el mayor primero, luego la niña, y por último, el pequeño. Permanecí en silencio. El padre los buscó como loco, durante una semana entera, hasta que los encontró, adentro del molino. Nadie sabe cómo entraron, pero sí cómo salieron, en pedazos, como si los hubieran triturado. El hombre se volvió loco. Lo encontraron colgado en el mismo sitio donde molía el grano. Desde entonces, ese lugar no volvió a ser el mismo. Esa noche me costó dormir. Intenté racionalizarlo. Historias de pueblo, leyendas. Pero a las 3 de la madrugada, escuché que la puerta trasera se abría sola. Fui a revisar y no encontré a nadie. Pero las huellas de niños estaban de nuevo ahí, esta vez dentro de la casa. Me fui al pueblo a pedir ayuda. Don Aurelio me ofreció quedarme en su casa. Acepté, pero algo me obligó a volver a la colina al día siguiente, como si algo me llamara. Volví al molino.
La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire era denso. Olía a tierra, a sangre seca. La maquinaria vieja crujía sin moverse, como si quisiera arrancar pero algo la detuviera. Subí los escalones podridos. Cada crujido me ponía la piel de gallina. En el segundo piso encontré lo peor. Había dibujos infantiles, hechos con carbón en la pared. 3 figuras, un molino, una figura con una soga al cuello, y 3 niños llorando. De repente, escuché una risa, infantil, justo detrás de mí. Me di vuelta de golpe. No había nadie. Pero al bajar, el molino empezó a girar solo. Las aspas rechinaban como si chillaran. Algo se activó. Vi el engranaje comenzar a moverse, aunque todo estaba podrido. Me di vuelta de golpe. No había nadie. Pero al bajar, el molino empezó a girar solo. Las aspas rechinaban como si chillaran. Algo se activó. Vi el engranaje comenzar a moverse, aunque todo estaba podrido. Y entonces vi algo más. Una mano pequeña, saliendo entre los tablones del suelo, pálida, temblorosa, extendida hacia mí, y escuché una voz. ¿Puedes ayudarnos? Perdí el conocimiento. Desperté esa noche, aún dentro del molino, atado a una viga. La maquinaria crujía, lenta, pero viva. Frente a mí, 3 figuras pequeñas comenzaron a emerger de la oscuridad. Sus rostros estaban descompuestos, pero eran niños, los ojos huecos, los cuerpos húmedos, y hablaban todos al mismo tiempo. Jugamos y nos quedamos atrapados. Juega con nosotros, quédate. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Uno de ellos, el más pequeño, acercó su cara a la mía. Sentí el olor a tierra y podredumbre. Papá nos dejó. No nos dejes tú. Entonces, todo se apagó. Cuando abrí los ojos, estaba en el porche de la casa. Amanecía. La pierna rota. La cabeza ensangrentada. El molino estaba cerrado, como si nada hubiera pasado. Vendí la propiedad ese mismo mes. No volví nunca. Pero hay noches, como esta, en que me despierto con 3 golpes suaves en la pared y una voz que susurra desde muy lejos. ¿Quieres jugar con nosotros? Y una voz que susurra desde muy lejos. ¿Quieres jugar con nosotros?